Muy buen día. Seguimos aquí en nuestra programación por nuestro aniversario número 14 de Coatepec como pueblo mágico. Hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Jesús Javier Bonilla, cronista de nuestra ciudad de Coatepec. Pero antes de darle la palabra a él, voy a cederle a la doctora Tania Bonilla, directora de turismo, para que le dé la bienvenida a nuestro invitado y también a nuestra audiencia que se encuentra viéndonos el día de hoy. Pues bienvenidos todos el día de hoy, una vez más nuestra segunda cápsula de este especial del aniversario de Pueblos Mágicos. Es un placer recibirlos y tenemos un súper invitado que hoy nos va a enriquecer con toda la parte del acervo cultural. Bienvenido, doctor Palmeros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues en nombre del licenciado Luis Enrique Fernández Peredo, alcalde constitucional municipal, le doy la cordial bienvenida a este programa de Conoce Coatepec, especial 14 aniversario de Pueblos Mágicos. Continuamos, Lady. Bueno, pues quisiera yo hacerle una pregunta a nuestro invitado, el doctor Jesús Javier, sobre que nos platique un poquito sobre la historia de Coatepec, más que nada por si alguno de nuestra audiencia que nos está viendo, pues a lo mejor no la conoce o quiere saber un poquito más, pues bueno, no sé si el doctor nos pueda comentar un poquito de esto. Pues buenos días a todo el público que nos acompaña. Podemos empezar con la justificación de por qué el nombramiento de pueblo mágico. Este nombramiento se fundamenta en una serie de aspectos histórico-culturales. De inicio, lo que es la parte simbólica. ¿Qué tanto sabemos nosotros de estas formas simbólicas que forman parte de la identidad de los coatepecanos? De inicio tenemos un asentamiento prehispánico, que es el que le da el nombre a la actual ciudad. Este asentamiento prehispánico lo conocemos actualmente como Coatepec Viejo o Pueblo Viejo. Está aproximadamente a unos 10-12 kilómetros a lo que es la parte noroeste del municipio. Y cuando decimos 10-12 kilómetros es porque no eran asentamientos compactos, sino la población se encontraba distribuida en un radio muy amplio. Lo que nosotros vemos actualmente en el sitio llamado Coatepec Viejo es solamente el centro ceremonial. 5 estructuras, lamentablemente muy deterioradas, y en otros puntos, ya sea cercanos o a varios cientos de metros, se encuentran estructuras dispersas. Entonces, era un asentamiento que se caracterizaba por un patrón de distribución semidisperso. Hasta ese sitio llegaron los franciscanos en 1555. Venían del convento de San Francisco en Jalapa y ellos fueron los que iniciaron el proceso de evangelización en este punto. Todo esto nosotros lo sabemos por datos que se encuentran en el archivo parroquial de la iglesia de San Jerónimo y también por las referencias que nos da el padre Antonio Mateo Rebolledo en su obra Apuntes históricos y geográficos de la villa de Coatepec, que fue publicado en 1864. Pues bien, con estos datos nosotros podemos arrancar lo que viene siendo la historia oficial de Coatepec. El inicio del proceso de congregación, 5 años después y siguiendo la normatividad de las autoridades novohispanas, se procedió a realizar la congregación. Y tenemos que en 1560 se funda el pueblo de indios de San Jerónimo, Coatepec.
Siguiendo las ordenanzas novohispanas, se eligió un sitio que fuera de más fácil acceso para los franciscanos, que fuera un pequeño vallecito, una planicie, y el sitio elegido fue lo que ahora llamamos Los Carriles, que antaño se le conocía como el Plan del Cerro. ¿Por qué se eligió ese sitio para fundar en 1560 el pueblo de indios de San Jerónimo, Coatepec? Porque este sitio reunía algunas de las características geográfico-simbólicas del lugar de origen. O sea, si el origen es Coatepec Viejo, el Coatepec prehispánico, un cerro cuya cima fue nivelada para construir los adoratorios, pues se está buscando que estos rasgos geográficos simbólicos los reúna el sitio elegido para hacer el nuevo fundo, el fundo legal. Y es al pie del cerro que ahora conocemos como Cerro de las Culebras que se realiza esa fundación. Y ya tenemos ahí ya un referente simbólico. Por eso el Cerro de las Culebras es un geosímbolo en lo que es nuestras manifestaciones culturales. De ahí que haya sido el sitio elegido para construir un monumento al Sagrado Corazón de Jesús en 1913 y que posteriormente fue renovado. Entonces, tenemos una serie de historias que giran en torno a ese Cerro de las Culebras, como la existencia de una gran serpiente que se mueve a través de túneles entre el cerro, la parroquia, y que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, las leyendas. Pues bien, de 1560 hacia adelante, esta comunidad indígena realizó una serie de actividades, claro, en beneficio de la propia comunidad, y una fue promover la construcción de una primera capilla dedicada a San Jerónimo. O sea, era una de las obligaciones de las autoridades indígenas. Por eso tenemos que se establece la llamada República de Indios, con su gobernador, sus 2 alcaldes y todos los demás cargos que implicaba la República Española. Entonces tenemos en el Archivo General de la Nación algunos expedientes que nos remiten a algunos momentos en los que tuvieron problemas estos indígenas de Coatepec con sus vecinos, entiéndase, con algunas de las haciendas, por los límites territoriales, o porque el ganado se metía a las tierras de los indígenas y afectaban sus siembras. O sea, todo esto nosotros podemos encontrarlo en el Archivo General de la Nación. Pero también en el mismo Archivo General de la Nación tenemos un documento que está asignado en el año de 1693. Y este documento especifica en sus contenidos que se debía de iniciar el trámite para separar la iglesia local del curato de Jalapa. O sea, que se erigiera como curato también la iglesia local. Esto se logra un año después, en 1694. Y derivado de ese cambio que se da en la iglesia local, que se eleva al carácter de curato y que por lo tanto ya va a tener una jurisdicción a de atender las necesidades espirituales de esa población, se inicia otro proceso, la refundación del asentamiento. 1701 debió de
emitirse la ordenanza real, porque el proceso duraba un año, mismo que concluyó en 1702, pero es una refundación. O sea, ya existía un pueblo de indios, que era el de 1560. Esta refundación se hace en tierras conocidas como Cascapulan, así se le denominaba a este paraje, Cascapulan. Son tierras que se dieron los dueños del ingenio de la Orduña para que se realizara el fundo legal. Y este se hace a partir de una configuración que es distintiva de la llamada traza novohispana, o sea, una retícula, así en forma de tablero de ajedrez, y que sigue los lineamientos de aquel entonces. Un centro tripartita que se integra por un espacio para la iglesia, frente de este espacio para la iglesia, un espacio para las actividades comerciales, que sería la plaza, y en el lado opuesto, el espacio para el edificio que albergaría las autoridades. Iglesia, plaza y el espacio para lo que será con el tiempo el Palacio Municipal. Y que esta estructuración viene desde las sociedades clásicas, griegos, romanos, y que nosotros la tenemos aquí en el centro. Y a partir de esta configuración tripartita se van delimitando las manzanas hacia los cuatro vientos, como referían en aquel entonces, que son los 4 puntos cardinales. Y a eso se debe que también Coatepec está considerado como una ciudad colonial por la configuración denominada traza novohispana. Y como parte de esa refundación se ratifica el nombre del pueblo, San Jerónimo, Coatepec. Y ahí tenemos otro referente simbólico que nos identifica a los coatepecanos, la entidad tutelar, San Jerónimo. ¿Cuántas historias conocemos y que se van revitalizando durante el mes de septiembre, cuando se elaboran los arcos y se realizan toda una diversidad de actividades litúrgicas en cuanto a que San Jerónimo sigue viviendo en Coatepec Viejo, ahí tiene su cueva y desde ahí cuida a sus hijas. ¿Quiénes son sus hijas? Las familias que fundaron el asentamiento de 1560, el pueblo de indios. Esas familias, ¿sí?, fueron denominadas como las hijas de San Jerónimo. Y todavía hasta el siglo XX podíamos escuchar algunas personas ancianas que decían: allá por los carriles se encuentran los descendientes de las hijas de San Jerónimo, porque San Jerónimo era el dueño de todas estas tierras. Entonces, como podrán ustedes observar, nosotros tenemos toda una serie de referentes simbólicos, tanto en nuestro devenir histórico como en la tradición oral, y que se revitalizan periódicamente, y así es como han ido pasando de una generación a otra, y que es lo que motiva a que las generaciones de jóvenes se involucren en todas estas manifestaciones litúrgicas en torno a la entidad tutelar, San Jerónimo. Y bueno, tocamos el segundo aspecto que le da sustento a la nominación de pueblo mágico, la historia. Nosotros tenemos un bagaje histórico muy amplio, una riqueza histórico-cultural que a los coatepecanos nos debe de llenar de orgullo. Sitios donde hay evidencias de
población en la época prehispánica, en diferentes puntos los tenemos. Campo Viejo, los cerritos en Tuzamapan, Consolapa, el mismo Cerro de las Culebras, hacia su parte noreste se han encontrado vestigios, ¿sí?, de asentamiento en la época prehispánica. Zoncuantla y el mismo Coatepec Viejo. Ya en el periodo novohispano, pues tenemos los referentes de la fundación del pueblo de indios, la refundación en 1702, y ya en lo que viene siendo el siglo XIX, pues podemos destacar el nombramiento de cabecera de cantón en 1845, que es una estructura político-administrativa, pero que la cabecera lo fue el pueblo de Coatepec. Y algo que debemos destacar, la participación activa de un grupo de coatepecanos en la defensa del territorio nacional cuando se dio la invasión del ejército yanqui 1847-1848. Esos aguerridos coatepecanos comandados por Juan Clímaco Rebolledo, que logró conformar una de las primeras guerrillas que tuvo en jaque a esa fracción del ejército que se quedó apostada cuidando la ruta Veracruz-Jalapa, y donde destacaron por haberles causado algunas bajas, pero también detener esa movilización de armamento hacia el altiplano. Lamentablemente, pues, el ejército yanqui llegó hasta la Ciudad de México y, pues, como muchos sabemos, es parte de la cultura general, pues tuvo que capitular. México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados, toda la parte norte del territorio. Pero por esa entrega de los coatepecanos, por ese apoyo para salvaguardar este territorio, Coatepec fue honrado por el gobernador Juan Soto con el nombramiento, ¿sí?, que la elevaba al título de Villa de Coatepec, 1848. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Siglo XIX, la villa de Coatepec empezó a sobresalir, se hicieron importantes obras públicas, hubo movilización de diferentes puntos, tanto de aquí del estado de Veracruz como de estados vecinos. Era un foco de atracción. Llegaron familias emprendedoras, se movilizaron importantes capitales, se invirtieron en la agricultura, en la ganadería, y bueno, referente de esa bonanza que tenemos en la segunda mitad del siglo XIX, tenemos estas majestuosas construcciones a lo largo de la calle Jiménez del Campillo. Y bueno, el elemento, el toque de modernidad fue la llegada del ferrocarril. El interoceánico, con su estación en Pacho, y de ahí la inauguración del famoso Piojito el 1 de mayo de 1898, cubriendo la ruta Jalapa-Teocelo, pero pasando por la ciudad de Coatepec y Jico. Entonces, este avance tecnológico permitió no nada más la movilización de pasajeros, sino movilizar la producción local. Y eso va a tener fuertes repercusiones en la economía. Al igual que empezaron a llegar materias primas, maquinaria,
que era descargada en la estación de Pacho o en Jalapa y de ahí movilizada a Coatepec. Y entonces tenemos los arranques de una producción que le va a dar también identidad a Coatepec, el cultivo del café. ¿Saben cómo se van enlazando toda una serie de eventos a lo largo del devenir histórico que han llevado a la ciudad de Coatepec a ocupar un lugar muy importante, tanto a nivel regional, macrorregional, nacional e internacional? Y bueno, el siglo XX también fue de importantes avances para la ciudad. La exportación del café implicó que cada vez un mayor porcentaje poblacional se involucrara en la producción, en el beneficio y la comercialización de este importante artículo. Y hoy Coatepec es conocido por la producción de café. Claro, ustedes saben, ha tenido sus altas, sus bajas, la roya, los cambios de uso de suelo, pues influye para que baje la producción y tenemos que reconocerlo. El grueso de la población coatepecana actualmente no está involucrada con este producto. Entonces, son pues, algunos de los cambios que vemos a través del tiempo. Otro aspecto sobre el que se sustenta el nombramiento de pueblo mágico es el patrimonio material e inmaterial. Ese patrimonio material que le valió que en el 2001 el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, emitiera el decreto de Coatepec, zona de monumentos históricos. Más de 300 monumentos que pues, nos remiten a esa riqueza patrimonial que se ha logrado conservar, que ha trascendido a través del tiempo en la región de Coatepec. Edificios donde en algún momento se dieron importantes eventos, edificios que reflejan esa bonanza económica por la que Coatepec ha pasado en diferentes momentos desde la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX. Edificios que son referentes de algunas de estas familias que se movilizaron desde otros puntos y que con una visión emprendedora invirtieron sus capitales en la práctica agrícola y en la ganadería. Pero también muchos de estos edificios, de cómo en diferentes momentos, tanto algunos de los curas como de las autoridades municipales atendieron una serie de necesidades materiales y estas atenciones que tuvieron para la construcción de puentes, vías de comunicación, son el referente, son uno de los aspectos que permitió que fuera avanzando la villa y después ciudad de Coatepec en el ámbito económico. Eso facilitó pues la movilización de los productos agrícolas. Y bien, el patrimonio inmaterial, una riqueza que se ha logrado ir rescatando. Tenemos varias publicaciones donde se trata este aspecto. Muchas de las creencias
que se han mantenido de generación en generación, las leyendas, esas historias que se cuentan en cuanto a nahuales, los duendes, la llorona y otra serie de aparecidos. Al mismo tiempo, ¿sí?, que se mantienen esas historias en torno a San Jerónimo, que como entidad tutelar, entidad protectora de la ciudad, es explicada por la gente más anciana como aquel que dio origen a la ciudad, que eran sus tierras, tierras que repartió entre sus hijas, las que fundaron el pueblo de indios. Y que bueno, hay que seguirle cada año dando su regalo a la entidad tutelar. Esas ofrendas florales que tanto llaman la atención de propios y extraños, pero ofrendas florales donde todavía podemos observar que se representa una simbología. Y nuevamente retornamos a estas formas simbólicas, sobre todo en el arco mayor, el que se levanta al frente de la parroquia de San Jerónimo. Esos referentes de la cueva, esos referentes a que San Jerónimo todavía vive en una cueva de Coatepec Viejo, acompañado de León, pues nos está remitiendo a tiempos pretéritos, porque no es una tradición que se fue construyendo en el siglo XX, sino sus antecedentes están mucho más atrás. Y alguien preguntaría, pero ¿qué importancia tiene la cueva que tanto se refiere en las historias allá en Coatepec Viejo o en la parte alta de la ciudad, o sea, lo que son los carriles? Bueno, es que la cueva es producto de una reinterpretación que hicieron los indígenas coatepecanos cuando les asignaron a San Jerónimo como entidad tutelar. Los frailes debieron de explicarles que San Jerónimo una etapa de su vida la vivió como ermitaño en una cueva cerca de Belén. Ahí se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras, tenía un grupo de seguidores. Y los indígenas, al saber que San Jerónimo había vivido en una cueva, lo reinterpretaron. En la época prehispánica vamos a encontrar una serie de referentes icónicos en torno a las cuevas. Las cuevas eran representadas como boca de serpiente. Las tenemos referidas tanto en cuevas como en los restos de algunos edificios prehispánicos. ¿Qué hicieron los coatepecanos para mantener viva esa concepción de la cueva asociada con San Jerónimo? Pues en el pórtico lateral derecho de la parroquia modelaron los colmillos de la serpiente. Estaban creando la cueva de San Jerónimo. Ese tipo de manifestaciones plásticas, los arqueólogos, los historiadores, las conocemos como arte tequiqui, aquel arte producto del tequio, o sea, del tributo que tenían que entregar los indígenas a las autoridades novohispanas. Entonces, estaban creando esa cueva de San Jerónimo al poner esos colmillos modelados en bulto. Pero también hay que poner atención en la orientación que tiene la iglesia. Sabemos que la mano de obra indígena fue la que predominó en la construcción del templo parroquial a San Jerónimo.
suponer que ellos fueron los que decidieron ese eje que sigue la construcción religiosa. ¿Por qué? Porque si nosotros nos paramos en ese pórtico que tiene los colmillos de la serpiente, miramos en dirección noreste y si tuviéramos una brújula, vamos a encontrar que sigue un eje de 13 grados con 30 minutos al este del norte. Quizá algunos que no están familiarizados digan, ¿y es dirección qué? Bueno, es la misma orientación de muchos edificios prehispánicos. Le dieron a la parroquia de San Jerónimo los indígenas una orientación similar a la de muchas de las antiguas pirámides que fueron construidas en la época prehispánica. Y al tener esa orientación, vamos a encontrar que la parroquia de San Jerónimo se alinea 2 veces al año con la salida del sol en la línea de horizonte. La primera alineación, el 14 de febrero. La segunda alineación, el 27 de octubre. Esas alineaciones nos están delimitando un periodo, 255 días. Esos 255 días, al igual que en otros edificios de la península de Yucatán, se acercan a un cómputo de 260. ¿Por qué es importante esa cantidad, 260? Porque el calendario que utilizaron las sociedades prehispánicas, llamado Tonalpohualli entre los nahuas, Pille entre los mixtecos, Holguín entre los mayas, se integraba por 260 días. Era un calendario sagrado. Se dividía en trecenas, 20 trecenas, cada trecena dedicada a una deidad tutelar. Ahí se especificaban los ritos, las ceremonias. Y derivado de ese calendario sagrado, tenemos el Tonalmín, o sea, la cuenta del ciclo agrícola. Entonces, tal pareciera que las alineaciones de la parroquia de San Jerónimo están marcando el inicio del ciclo agrícola, 14 de febrero, y su culminación el 27 de octubre. Y es un rasgo arqueoastronómico que se ha encontrado en diferentes puntos del altiplano central. O sea, no es el único. Ejemplo, el de la parroquia de San Jerónimo. Hay más que han sido trabajados por otros investigadores. Eso sí, en esta región es único en su género. El tener una portada zoomorfa que nos recuerda esa reinterpretación indígena de la cueva de San Jerónimo y la alineación del edificio en cuanto a 2 momentos, uno marcando el inicio del ciclo agrícola y el otro cerrándolo. ¿Cómo podemos saber que efectivamente los indígenas de Coatepec conocían ese calendario de 260 días? ¿Qué es lo que le daría sustento a las alineaciones de la parroquia? Bueno, déjenme decirles que en el archivo parroquial hay un expediente en lengua náhuatl. Va de 1592 a 1643. Y en ese expediente tenemos las fechas de bautizo, casamiento, defunción de indígenas. Y no es casualidad que muchos de los niños que fueron bautizados llevan la combinación nombre católico y nombre indígena, al igual que muchos de los jóvenes que se casaron
Y es que esos nombres indígenas se derivaban de las 20 figuras del calendario indígena. Entonces, tenemos las pruebas fehacientes en ese expediente del archivo parroquial de San Jerónimo de que siguieron utilizando el calendario indígena, el calendario sagrado de 260 días, hasta bien entrado el siglo XVII. Mientras que en muchos pueblos del altiplano central, los frailes se dieron a la tarea de hacerlo desaparecer. Quemaron los códices donde estaban las representaciones de ese calendario. ¿Por qué? Porque ese calendario era el sustento de los ritos, los dioses y las ofrendas que se realizaban en la época prehispánica. Y que aquí en Coatepec se mantuvo de una forma semioculta a través de estos registros parroquiales. Y bueno, este expediente es una concentración de fojas que pertenecieron a otros expedientes, pero como cayó un rayo en el curato y se quemaron muchos documentos hacia lo que viene siendo el siglo XVIII, lo que se salvó fue concentrado en un solo documento. Y entonces ahí tenemos este tipo de registros que corresponden tanto a indígenas nahuas de la región de Coatepec como a indígenas nahuas del asentamiento de Xicoximalco o Ijico. Este tipo de documentos, este tipo de manifestaciones que podemos observar en la parroquia de San Jerónimo con las alineaciones solares, tienen un momento culminante. Y ese momento culminante es en el solsticio de verano, cuando está en su plenitud el ciclo agrícola. Durante varios días se observa un fenómeno de luz y sombra en el pórtico con los colmillos de la serpiente. Al mediodía se proyectan las sombras en toda su plenitud de esos colmillos. Colmillos que empiezan a crecer a partir de las 11:30 de la mañana. Esto del viejo horario. Si estamos en el nuevo horario, será a partir de las 12:30 del día y su proyección total es a la 1 de la tarde. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos conocimientos lograron conservar estas comunidades indígenas en materia de astronomía, de arquitectura, que les permitió orientar un edificio novohispano de acuerdo a sus antiguas tradiciones prehispánicas, con la finalidad de que este edificio se alineara 2 veces al año con las salidas del sol en la línea de horizonte y que en el momento de plenitud se proyectaran las sombras de estos colmillos. Eso los antropólogos lo identificamos con un término, un tecnicismo, hierofanía. Es lo que le da sacralidad al espacio y en sentido metafórico estaría abriendo la gran serpiente sus fauces para liberar las fuerzas fecundadoras que se encuentran en el interior, en las entrañas de la tierra. Entonces, estos 3 aspectos, el simbolismo, la historia y el patrimonio material e inmaterial, es lo que le dan sustento al nombramiento de pueblo mágico. Toda una riqueza patrimonial que tenemos los coatepecanos
y que afortunadamente ha sido registrada a través del tiempo por historiadores, por arqueólogos, antropólogos y historiadores. Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta que me hicieron. Pues qué interesante. Yo quería preguntarle, del fenómeno que platicaba es precisamente lo que se da en el solsticio de verano, ¿no? En la parte del Coatepec San Jerónimo, del lado, de un lateral, de uno de los laterales, ¿no? De la parte de Jiménez del Campillo. Sí. Me parece que en un video anteriormente lo habíamos también captado con Max Barrera, que incluso nos hizo favor de guiar en esa ocasión. Y bueno, pues es muy interesante que por ahí más adelante le echen un vistazo a los videos para que vean esto visualmente, precisamente cómo se va haciendo esa representación de la culebra, porque pues es completamente parte de nuestra historia, ¿no? Y como pregunta quería hacerle, ¿qué íconos considera usted históricamente que tenemos dentro de Coatepec? ¿Me podría repetir la pregunta? Es que por el ruido de la calle no escuché bien. ¿Cuáles serían los íconos que usted considera dentro de la historia que son los más importantes de Coatepec? Bueno, ya hice referencia a los momentos más importantes, como es la fundación del pueblo de indios en 1560, la refundación que se hizo del pueblo en 1702, bajo ya una configuración de la traza novohispana, lo que compete al nombramiento de cabecera de cantón en 1845, la elevación a categoría de villa como reconocimiento por la participación activa de los coatepecanos en la famosa invasión estadounidense de 1847-48, a partir de su desarrollo económico, su crecimiento poblacional y la serie de mejoras materiales que se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX, pues el nombramiento que se le da a la categoría de ciudad en 1886. Y bien, la bonanza económica que se vivió desde esta segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que se refleja en la arquitectura de la ciudad. Entonces tenemos una serie de momentos relevantes. Claro, hay otros eventos que son igual de importantes, pero yo diría que estos son los claves para entender el desarrollo de la ciudad. Y en términos de la llegada del café, ¿qué nos puede decir un poquito más, abundar un poquito más del tema con respecto a la llegada del café? Bueno, la llegada del café aquí a México fue por varias rutas. Una de Guatemala a Chiapas, otra por el puerto de Veracruz, que llegó a la región Córdoba-Orizaba, y otra hacia esta región cuando el presbítero José Santiago pidió a don José Arias que le apoyara con sus amistades de Cuba para que les permitieran poder traer las primeras matas de café que fueron sembradas en Tecozolco. Al ver don José Arias que pues empezaban a producir y que se habían aclimatado muy fácil en estas tierras, pues inmediatamente también pidió una segunda remesa y la sembró en la hacienda de Simpisagua. Entonces fue Tecozolco el primer lugar donde se sembró, aquí en la región, de ahí Simpisagua, y de ahí ya se llevaron plantitas de
café a otros puntos, ya hacia Teocelo, Jico, Pozautlán. Muy bien. Y bueno, quisiera que nos platicara un poquito sobre la zona arqueológica que también tenemos aquí en Coatepec, me parece, ¿no? Está en Campo Viejo. El asentamiento de Campo Viejo, Uh-huh. hacia lo que es el oriente de la ciudad, a 1 kilómetro. Este asentamiento prehispánico tiene 2 momentos de ocupación. Uno hacia el preclásico medio, estaríamos hablando del 1000 hasta antes de Cristo, hasta el 200, 300 de nuestra era. Tiempo en el que se fueron levantando grandes construcciones, los llamados montículos, los cerritos o teteles, como los conoce la gente. Algunas de estas estructuras tienen más de 20 metros de altura. Imagínense la gran cantidad de piedra, tierra, que debieron de movilizarse para levantar estas estructuras. Eso los arqueólogos le denominamos arquitectura de tierra. Eran los adoratorios de aquel entonces. Cumplía la función similar a la que tienen las pirámides. Son lugares de culto, lugares donde se hacían las ofrendas, lugares donde se realizaban aquellos ritos a las entidades agrarias, sobre todo un culto al agua, a la fertilidad de la tierra. Por eso tenemos algunas evidencias materiales de este periodo tan temprano como son las figurillas femeninas. Algunas de estas figurillas aparecen con el vientre abultado y nos están remitiendo a esas analogías simbólicas entre el ciclo de vida del ser humano y el ciclo agrícola. Quizá a algunas personas les cueste trabajo entender esa analogía entre el ciclo de vida del ser humano y el ciclo agrícola, pero podemos explicarlo muy fácil. Imagínense que ustedes tienen un puño de granos de maíz en la mano, aflojan la tierra y los depositan. Y ahí van regándole con agüita o con la que cae de la lluvia. A lo largo de 9 lunas, ese grano de maíz que ustedes enterraron va a ir creciendo, la matita, el brote, y a las 9 lunas va a dar fruto. ¿Cuánto dura el periodo de gestación del ser humano? 9 lunas, que nosotros lo traducimos en 9 meses. Y entonces, el ciclo agrícola, al durar 9 lunas, en el caso de tierras intermedias, pues lo tenemos bien definido. ¿Cuándo empieza el ciclo agrícola? En febrero. ¿Cuándo culmina? Octubre, 9 meses. La primera ofrenda de lo cosechado, ¿a quién se hace? A los antepasados. En la festividad de Todos Santos, la que cierra el ciclo agrícola. Entonces vean como algunas de las manifestaciones religiosas propias de la religiosidad popular tienen una razón de ser, están estructuradas dentro de un ciclo mayor litúrgico. Entonces estas representaciones femeninas que se han encontrado en abundancia en los terrenos de Campo Viejo, claro, muy fragmentadas, pues nos permiten acercarnos a la serie de concepciones, ritos que en aquel entonces realizaban. También hay otros materiales. Entre ellos se han encontrado 2 esculturas de una entidad que se le conoce como el dios viejo del fuego. Y ya nos está remitiendo a una entidad de carácter telúrico asociado con el fuego, con la montaña, con el volcán. El culto a esa deidad no es local, vino de la región central. En concreto, tenemos las primeras representaciones de esa entidad en Cuicuilco, ya ahora rebasado por la mancha urbana de la Ciudad de México, y otras esculturas se han encontrado en Teotihuacán. Entonces, tal pareciera que tenemos influencias de Teotihuacán hacia esta región en cuanto a la presencia de esta deidad y de otra que se conoce como Dios de las tormentas, asociado con el ciclo de lluvias. Esto nos lleva a ver otro momento de ocupación de Campo Viejo.
y ese es hacia el clásico tardío. Y estaríamos hablando de el 700 al 1000 de nuestra era. Y algunos de los materiales que nos permiten pues definir este segundo momento de ocupación son algunas representaciones de ofidios, o sea, de serpientes. Todavía hay una de enormes dimensiones en el patio de la escuela de Campo Viejo, hay otra también en el Museo de Antropología y otras que todavía se encuentran en las fincas ocultas a la mirada de gente que pueda llegar de fuera y querer llevárselas, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, Campo Viejo tiene un desarrollo muy amplio de cientos de años y es el que tenemos más cercano aquí a la ciudad de Coatepec. Que bueno, también hay que hacer referencia a otro más tardío, que es hacia la parte noreste del Cerro de las Culebras, que cuando empezaron a realizar las primeras construcciones de la colonia, que se encuentra en la parte posterior, afloraron gran cantidad de fragmentos de tiestos, fragmentos de navajillas de obsidiana y algunas figuritas, pues, que evidenciaban un asentamiento prehispánico. ¿Alguna otra pregunta? No, tenemos por aquí unos comentarios. Manda felicidades la maestra Laura Cabañas y muchos saludos le manda el doctor Palmeros. Max Barrera también les manda saludos al doctor. No sé si muchas gracias. Alguno de ellos tuviera alguna pregunta, pero bueno, en definitiva creo que tenemos que hacer un par de cápsulas más con usted porque hay muchísimos temas que pudiéramos tocar, incluso la parte gastronómica y demás, que claro, hay mucho acervo. Y bueno, pues ya iremos desahogando poco a poco. Le agradecemos mucho el día de hoy haber aceptado esta participación y bueno, pues esperamos nos veamos más adelante. En una hora más o menos, a la 1 de la tarde, estaremos guiando por Coatepec con nuestros guías Max Barrera y Iván Nicolai, que estarán con nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctor Palmeros. En nombre del licenciado Luis Enrique Fernández Peredo, le agradezco mucho su participación el día de hoy y esperamos que pronto esté de nuevo con nosotros, platicando un poco más de la historia de Coatepec. Muchas gracias a ustedes por su invitación y muchas gracias al público por haber escuchado esta pequeña intervención. Gracias. Nos vemos más al ratito. Gracias. Si en este momento pudieras ver a través de mis ojos, si en este momento pudieras ver a través de mis ojos, entenderías lo que estoy sintiendo al ver este lugar. Ahora entiendo por qué dicen que es mágico, pues te hace vibrar los sentidos. Si tuviera que describirlo, diría que en este pueblo se respira café en todas sus calles. Puedes verlas en el parque, recorridos, respirar su aroma dulce en los senderos y en sus casonas maravillosas. Todo está impregnado de café. Aquí. Su gente es tan agradable y se son muy buenos anfitriones. Como la Basta con pasear por el parque o comer en sus restaurantes para sentir su calidez. Su museo ¿Qué te puedo decir del bosque? tiene más de 5,000 ejemplares. Puedes respirar esa pura hierba mojada y ver esa niebla maravillosa que baja por las tardes. Puedes ¿Qué hace de este lugar verlas en el parque. algo tan romántico? Las Respirar iglesias, su aroma monumentos y casonas dulce en antiguas los son todas senderos. coloniales Y y con ese toque que además de son acogedor te hacen sentir como en maravillosas. casa. Aquí se respira Pues café, muchas orquídea, bosque de y las cultura. Definitivamente tienes que verlo y sentirlo por ti mismo. Bueno, Te aseguro que vives aquí. vivirás tanto como yo. su Ven y gente respira es Coatepec. tan agradable y son muy buenos anfitriones. Basta con pasear por el
restaurantes. Para sentir